Desde la Biblioteca Aseguradora queremos daros las gracias por estar una vez más con nosotros en esta unidad formativa. Vamos a explicar dentro de la seguridad social cuáles pueden ser las necesidades de complemento en función de que el trabajador por cuenta ajena o propia implica unas situaciones diferentes, bien por el sistema de cotización, bien por los ingresos y la diferencia entre las cotizaciones que se realizan, qué debilidades al sistema pueden diferenciarse en uno u otro caso, y asimismo ver las necesidades según el tipo de trabajador y las necesidades genéricas que pueden afectar a cualquiera de los dos trabajadores. Luego, por último, a través de un ejemplo o un simulador Excel que tenéis a vuestra disposición dentro de la misma página web de la biblioteca aseguradora, vamos a intentar determinar, en función de unas circunstancias específicas de un trabajador, cuáles pueden ser las prestaciones objetivo de la seguridad social y cómo se puede establecer un complemento objetivo al mismo. Antes de nada y para comenzar, pues vamos a analizar la forma de cotizar. Es diferente según tengamos un trabajador por cuenta ajena y propia. El trabajador por cuenta ajena no elige la base de cotización, cotiza por todos sus ingresos y aún así, si supera el tope máximo de 39.148 euros al año, solo cotizará por este tope. Con lo cual, cuanto más ingresos tenga por encima de los mismos, mayor será el quebranto o expectativa de jubilación a complementar en el futuro. El trabajador por cuenta propia, sin embargo, tiene entre comillas la ventaja de poder elegir la base de cotización, pero derivado de su propia situación autónoma y que requiere una mayor inversión a su propia actividad, normalmente los primeros años suelen ser siempre bajo la cotización en la base mínima y se permanece bastante tiempo. Hay que tener cuidado, sobre todo al pasar cierta edad, porque es posible que si no se han cumplido ciertos requisitos antes de los 48 años, a partir de esa edad ya no se puede alcanzar la base de cotización máxima e incluso se quede bastante lejana la misma. Con lo cual, si los ingresos superan bastante este tope, es posible o muy seguro que la necesidad de complemento sea mayor en los trabajadores por cuenta propia. La forma de cotizar, el trabajador por cuenta ajena lo hace tanto la empresa como el trabajador, y en el trabajador por cuenta propia, él es el propio empresario y todo lo cotiza él para sí mismo, con lo cual es otra necesidad mayor porque les requiere un esfuerzo, dado que su propia actividad debe generar lo suficiente como para pensar que debe en el futuro mejorar las cotizaciones que realiza el sistema. ¿Cuál es el nivel de cotizaciones? Pues también lo diferenciamos en función del tipo de trabajador, cuenta ajena o propia, aunque las cuantías máximas son equivalentes. El trabajador por cuenta ajena son 3.262, cualquiera que sea su grupo de cotización, se van unificando, no en las bases mínimas, pero sí en la base máxima, y el trabajador por cuenta propia igualmente tiene el máximo, siempre y cuando pueda acceder, como comentábamos antes, a esa base máxima, dado que por alguna edad, si no ha cumplido los requisitos antes, es posible que no pueda hacerlo. El tipo de cotización para el trabajador por cuenta ajena, parte lo cotiza la empresa cerca del 30% y él mismo cotiza un 6,35%. El trabajador por cuenta propia o bien cotiza todo por el 29-80% en lo que refiere a la cotización por IT y sin IT, salvo que no puede ser que no tenga esa exigencia de cotizar por la incapacidad temporal, siempre y cuando ya lo esté cotizando por otro régimen o se encuentre dentro del régimen agrario. Estas son las dos circunstancias que podrían influir por no estar cotizando por IT, pero ya tendría derecho a la misma prestación por otro régimen. Y después el trabajador por cuenta propia tiene otras circunstancias que puede o no, aquí sí que tiene la opción a elegir en cuanto a accidentes de trabajo si cotiza o no. Esto es importante, y aunque no nos centremos hoy en este análisis, si no cotiza por accidente de trabajo y si se originara un accidente laboral, solo percibiría la prestación como contingencia común, que la diferencia está, aunque el primer mes es un poco menos lo que se percibe en contingencia común, a partir del segundo ya es el 75% de las bases de cotización frente al 100% accidente laboral. Con lo cual el trabajador por cuenta propia que no cotice por accidente de trabajo tendrá otra expectativa de complemento adicional. ¿Cómo se cotiza? Pues ya hemos visto que la cotización difiere según el tipo de trabajador, lo cual nos va a dar lugar a pensar en unas necesidades diferentes, y en lo que es común es el nivel de prestaciones. Se genera en base a un porcentaje sobre la base reguladora, que es el promedio de las bases de cotización de los últimos años. Según cuál sea la contingencia, si es el porcentaje. En viudedad será el 52% para todo el mundo, con independencia del régimen al que nos encontremos, pero va a girar siempre sobre lo mismo, que es la base de cotización que hayamos tenido en cuenta. La viudedad va a influir
de alguna manera en cuanto a la relación que se va a obtener de la prestación sobre los ingresos en activo, pero además también hay que tener en cuenta si el cónyuge pareja trabaja o no, porque el nivel de dependencia será superior. Y por tanto, si no tiene otros ingresos al margen de los que puedan venir del trabajador en activo, solo percibirá el 52% de lo que haya cotizado. En orfandad es el 20%, aquí habrá que tener en cuenta el límite de edad, si se alcanza o no, o estamos cercanos a que el hijo esté cerca ya de la salida del sistema en que la seguridad social paga la orfandad. Cuanto más cercanos nos encontremos, mayor necesidad de complemento habrá. La invalidez, según el grado, si es parcial, profesional o absoluta y permanente, dependerá del porcentaje. En el mejor de los casos, aunque sea el desagradablemente el más de mayor necesidad por el infortunio que puede producir la invalidez, se percibiría el 100% sobre lo cotizado en los últimos años, que si estamos por debajo del tope y no superamos mucho el mismo, pues más o menos lo que percibiremos será parecido a lo que estamos ingresando en activo. Cuanto más nos alejemos, pues será diferente. Con lo cual, los trabajadores por cuenta ajena que superen el tope o los de cuenta propia que estén cotizando por debajo de sus ingresos serán los que mayor necesidad tendrán. En jubilación, el porcentaje de la prestación oscila entre el 50% con 15 años cotizados al sistema y el 100% que se alcanza con 37 años cotizados. Bueno, estas son la foto de las prestaciones y qué necesidades podemos diferenciar en un trabajo u otro en relación al complemento de jubilación. Pues en primer lugar, el trabajador por cuenta ajena en 3 puntos clave. Si los ingresos superan ampliamente el tope de cotización, mayor necesidad habrá. Los saltos de cotización, si a lo largo de la vida laboral se han experimentado cambios de trabajo y en épocas de crisis ha podido haber una pérdida de empleo que al conseguir uno nuevo los ingresos son menores, las cotizaciones serán inferiores. Y luego por tercer punto clave, pues si vamos aumentando el número de años que se tiene en cuenta para obtener la pensión de jubilación, si antes era 15 y en el 2011 se va a aumentar a 25 conforme van pasando unos años, si ya estamos dentro de los últimos 25 años, pues vamos a tener en cuenta un horizonte temporal que nos puede influir muy negativamente. Y así, pues puede haber personas que digan, oye, yo estoy cotizando ahora mismo por la base máxima de cotización. Sí, pero si a lo largo de tu vida laboral y en los últimos años no has estado siempre con la cotización máxima, conforme avancemos con mayor amplitud de intervalo de tener en cuenta esas cotizaciones, mayor pérdida o quebranto habrá. El trabajador por cuenta propia, remarcar lo que hemos comentado anteriormente, ingresos por encima de las bases de cotización, y si además se ha escogido como base mínima y durante mucho tiempo, mayor quebranto habrá. Por otro lado, la edad límite, 48 años, puede suponer no poder incrementarnos la base de cotización, con lo cual habrá una necesidad de complemento mayor. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un análisis en relación a la seguridad social. Bien, ¿qué necesidades generales podemos identificar tanto si somos trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia? Pues en qué fecha hemos empezado a cotizar la seguridad social, si hemos sido jóvenes al entrar en el sistema o por los estudios y otras circunstancias hemos empezado tarde, o incluso un colectivo de inmigrantes que hayan venido a España con una edad avanzada y hayan empezado en el sistema, si con edad tardía, pues lógicamente no van a alcanzar esos años necesarios cotizados para alcanzar el 100%. Lagunas de cotización que puedan existir a lo largo de la vida laboral, si los ingresos son superiores a las bases de cotización, y lo último que habíamos comentado, al incrementar el número de años para determinar la cuantía de la prestación de 15 a 25, cuantos más años tengamos en cuenta para hacer el promedio, pues nos encontraremos con bases inferiores y la expectativa de pensión también será menor. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo cómo podemos determinar o estimar las prestaciones de la seguridad social a través de un simulador Excel que está dentro de la web de la biblioteca aseguradora. Los objetivos, ¿cuáles son? Estimar la prestación de la seguridad social y además obtener un capital objetivo que nos permita realizar un complemento. Esos son los dos objetivos básicos. Y bueno, los vamos a ver en un ejemplo, pensando en un trabajador que sea por cuenta ajena, que tenga aproximadamente 47 años en este momento, que esté casado, que tenga un hijo con edad aún para percibir prestaciones de orfandad, con unos ingresos cercanos a los 45.000 euros y que haya empezado a cotizar con 31 años en el año, en este ejemplo, en 1996. Con estos datos, pues vamos a entrar dentro de la biblioteca aseguradora en el apartado de necesidades. Entramos dentro de los simuladores en el de estimación de prestaciones de la seguridad social. Aquí encontraréis una explicación que podréis ver dentro de la misma web y entramos en el simulador
y veréis cómo, incorporando unos sencillos datos, pues vamos a obtener rápidamente los números que buscamos. Vamos a poner que es una persona que está casada, en el ejemplo que comentábamos, de sexo masculino, fecha de nacimiento dijimos en el año 1965, el 1 de agosto, que haya empezado a cotizar en el año 1996, el 1 de octubre, y ya con esto vemos que nos da una pequeña información ya de entrada que la persona, como no va a alcanzar a los 65 años los 38 años cotizados, se tendrá que jubilar a los 67 años. Como no alcanza los 37 que dan derecho al 100% de la base reguladora, se quedará con un 97-84% y se tendrá en cuenta los últimos 25 años. Los ingresos fijos vamos a considerar 42.000 euros y que tiene unos ingresos variables de 2.500 euros y un hijo, como comentábamos, nacido el 17 de abril de 1999. Es decir, tiene 13 años actualmente. Bueno, pulsando sobre viudedad nos va a dar la foto de la persona en la parte superior, el nivel de prestaciones de viudedad y orfandad que dará derecho en base a estas cotizaciones y por ser un trabajador por cuenta ajena, y tendrá una pérdida de ingresos estimada de 16.000 euros, algo más de 16.000 euros anuales, que si quisiese percibir un 50%, complementarlo durante 5 años, implicaría un capital de 41.000 euros y un coste anual del primer año de 275 euros, una referencia de lo que un seguro de vida en el mercado, en término promedio, un poco más, un poco menos, puede suponer de coste sobre este capital de horizonte, que sería buscar un complemento del 50% de la pérdida de ingresos durante 5 años. Esto lo podemos modificar y lógicamente el resultado se adaptará al cambio. En invalidez sería similar, aunque por viudedad y orfandad también estaríamos cubriendo la invalidez, podríamos hacer el análisis específico de invalidez dentro de esta apartado. Y para centrarnos un poco más en el tema de jubilación, que es el que quizás más nos interesa hoy en este análisis que estamos haciendo, con los mismos datos que hemos introducido nos va a dar la estimación de ingresos a la edad de jubilación, la pensión de jubilación, la pérdida de ingresos que se experimenta o que se proyecta a la edad término de los 67 años y por tanto sobre esta cuantía de pérdida de ingresos qué porcentaje quisiéramos complementar y durante cuántos años. Con el 50% de ejemplo y 5 años nos implicaría un capital objetivo de 57.000, algo más de 57.000 euros a la edad de jubilación e implicaría un ahorro anual de 1.597 euros o 133 euros mensuales. Si quisiéramos un complemento algo superior, porque pensáramos que podríamos destinar algo más de ahorro a este objetivo, podríamos aumentarlo al 75% o incluso un año más y decir, bueno, pues vamos a mejorarlo no solo 5 años, sino un sexto año más y al 75% de la pérdida de ingresos durante esos años. Eso implicaría el capital equivalente de 103.000 euros y una cuota mensual o anual de distinta cuantía de 239 euros al mes o 2.874 euros al año. Como veis, de una forma sencilla nos presenta los resultados y nos permite variar el objetivo para ajustarlo también a nuestra capacidad de ahorro o a la de la persona sobre la que estemos realizando este análisis. Bien, este es un caso práctico que en función de las circunstancias de cada persona nos va a dar, lógicamente, una situación diferente. Si esta misma persona, por ejemplo, ya concluimos, fuese un autónomo con estos ingresos y la base de cotización mínima, veríamos que, lógicamente, el gap o la diferencia entre los ingresos y la prestación estimada de la seguridad social sería superior y, lógicamente, para alcanzar el mismo objetivo nos supondría un esfuerzo económico muy superior. Todo esto pensamos que puede ser de utilidad, sobre todo para hilar un poco más fino y ajustar las necesidades reales de cada persona, y lo tenéis a vuestra disposición en la biblioteca aseguradora en el apartado de necesidades, que hoy hemos utilizado para hacer este comentario de cómo estimar las prestaciones de la seguridad social y cómo buscar un complemento objetivo en base a unos datos concretos. Esperamos que os pueda resultar de interés y en otras unidades pues iremos explicando otros casos prácticos que también puedan ser de utilidad. Muchas gracias y os animamos a que podáis estar en otras jornadas, que podáis acudir a las mismas y que os sean de interés. Gracias. Hasta luego.